Padre bueno, que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos porque tu Espíritu Santo nos acompaña, tu presencia, tus ángeles nos rodean esta mañana. Señor, aquí un grupo de tus hijos que está presente y otros que están viendo a través del internet, otros que verán después. Todos tenemos la necesidad de ti, oh Dios. Y rogamos que al adorarte esta mañana y rendirte a ti culto, Padre, que tú nos dirijas y que tú puedas tocar cada corazón y cada mente presente y que escuchará todo lo que será aquí esta mañana para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto que en esta mañana hayan dejado sus casitas después de meses, casi años de no poder reunirnos. Ahora Dios nos está dando la oportunidad de poder nuevamente entrar en su casa. Qué privilegio, ¿verdad? Que podamos estar aquí. Lino, nos da mucho gusto. Hermanita Zoila, hermanita, mucho gusto. Que Dios los pueda bendecir. Juan y Yolanda, a todos los que están trabajando en el AV, nuestras recepcionistas, a todos los que, si no nos están viendo en estos momentos, que nos mirarán después, les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos que en este día se puedan gozar, sabiendo que dice Dios que es el sábado donde Él baja a escuchar todo lo que preparamos para Él, nuestros corazones que se preparan para tener comunicación con Él. Espero se puedan gozar todos en este sábado. Y bueno, hermanos, no sé si trajeron sus tabletas, sus teléfonos para buscar nuestro texto bíblico de esta mañana. Ahora le vamos a dar mucho tiempo al pastor para que el Espíritu Santo lo use y nos hable y podamos salir grandemente bendecidos. Vamos a buscar en nuestras Biblias en San Mateo capítulo 6, el verso 10. Y les voy a dar unos minutitos para que lo puedan buscar. Mateo capítulo 6, el verso número 10. Ok, vamos a leerlo. Y dice así: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Palabra de Dios. Con estas palabras en mente, los voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro para tener nuestra oración. Querido Padre que está en los cielos, Señor, en esta mañana aquí está un grupo de sus hijos, Señor, en su casa, Señor. Estamos muy gozosos de que usted nuevamente ha abierto las puertas de su casa, Señor, para que nosotros podamos venir a pasar tiempo con usted, Señor. En esta mañana usted le ha hablado al pastor por medio de su palabra, Señor, para que en esta mañana usted nos dé el gozo de poder escuchar sus palabras, Señor. Así es que su Santo Espíritu pueda comenzar a trabajar en nosotros y para que todas las preocupaciones, todo lo que estamos pensando en estos momentos sea borrado y su Espíritu Santo nos pueda dar el entendimiento y que nos podamos gozar, Señor. Así los que están aquí y también los que se quedaron en casita, Señor, que usted los pueda alcanzar en esta mañana, Señor. Use grandemente a nuestro pastor y que podamos salir bendecidos en esta mañana, Señor. Muchas gracias por escuchar nuestra oración y todo esto, Señor, se lo pedimos en su nombre. Amén. Feliz sábado. We're getting some feedback up here. Gusto de verles, hermanos. Estamos aquí usando nuestra tecnología y le damos gracias a Dios que
a pesar de que todavía estamos en ese tiempo que algunos vienen, algunos no. Estamos agradecidos con Dios que ustedes están aquí el día de hoy y los que nos acompañan a través de aquí, estoy viendo, del internet, de Zoom. Muy bienvenidos, hermanos. El día de hoy quisiera continuar con la serie que hemos titulado En la tierra como en el cielo. El día de hoy el tema es parte número 3, Jesús, el revolucionario. Y estamos entrando en este tema con una parábola o una alegoría. Quiero contarles una alegoría esta mañana. Quisiera comenzar con una alegoría, pero primero quiero asegurar que estamos aquí bien con lo que queremos usar aquí en un momento, con el PowerPoint. No lo necesitamos ahorita, pero quiero estar listo. Ok. Un rey estaba interesado, él quería llenar su futuro reino con la cantidad más posible de súbditos. En este reino ya no habría más sufrimiento, no habría más dolor, todo sería justo y equitativo. ¿Qué le parece? El rey utilizó los métodos que mejor funcionan para reunir la mayor cantidad de personas. Los métodos y estrategias para el entrenamiento de estos soldados y el entrenamiento de cómo conquistar a las personas se encuentran o se encontraban en un librito, en un manual sagrado. Los soldados estaban listos y finalmente fueron mandados por este rey a tratar de persuadir a todos los que pudieran ser persuadidos. Algunas de estas personas, algunas de estas tropas, llegaron a ser grandes oradores, increíbles oradores, que estaban empezando a convertir a las masas, tantas personas por la izquierda y por la derecha, poderosos discursos. Estos soldados tuvieron un éxito tremendo. En algunos casos, estos soldados comenzaron a utilizar la manipulación, la coerción y la fuerza cuando ellos pensaban que era necesario. Estos guerreros, algunos de ellos empezaron a perder de vista el verdadero significado y propósito de los principios que se encuentran de este manual sagrado. Comenzaron a hacer lo que pensaban que era mejor y utilizaron el manual solamente como un complemento, apoyando sus propias ideas. Aunque estos soldados enseñaron con este manual sagrado, parecía que contradecían la esencia de lo que estaban enseñando. Estos embajadores comenzaron a enseñar que no todas las personas tenían el mismo valor. Usaron las enseñanzas del manual para mantener a ciertas clases de personas bajo de su control. Aunque muchas personas se regocijaban con el mensaje de esperanza de este reino futuro, había una mezcla de sentimientos, una confusión, porque veían cómo
estos embajadores en realidad torcían y aplicaban estas enseñanzas de las cuales ellos hablaban. Una de esas enseñanzas que se encontraba en este manual sagrado era concerniente a un futuro reino en donde no habría ya más dolor, no más sufrimiento, sino que por una eternidad habría solamente gozo y paz y amor para siempre, eternidad. Y esto pues llenaba a las personas tratando de decidir entre el reino o no, las llenaba de gozo por un lado, pero siempre había este conflicto por la forma en que estos soldados aplicaban estos principios dentro de este manual. Era un conflicto real, porque por un lado, imagínense lo que este reino futuro iba a ser. Sonaba maravilloso, ¿sí o no? ¿Quién no quiere estar en un lugar en donde ya no más va a haber dolor? ¿Quién? ¿Quién no quiere estar en un lugar en donde no va a haber sufrimiento? Estaríamos mal de la cabeza si no quisiéramos estar en un lugar tan lindo y tan hermoso por toda una eternidad. Pero había una consternación por esta contradicción, que se hablaba de un reino tan lindo, pero estos soldados contradecían estos principios y la gente quedaba un poco confundida. Así que algunos, tan pronto fueron libres, determinaron nunca unirse a este reino futuro. Otros nunca pudieron tomar una decisión porque fueron matados en el proceso de recibir los efectos negativos por algunos de los soldados del rey. De pronto las tropas de este reino estaban por todo el mundo. Aquellos que intentaban decidir de unirse al reino futuro estaban entre sí, entre no. Por un lado, querían los beneficios, querían vivir en ese reino del cual ellos hablaban, en donde no habría más dolor y muerte. Sin embargo, al mirar más de cerca, era una confusión, porque muchos de estos soldados que hacían lo que podían para convencer a otros sobre la belleza del reino futuro, apoyaban las ideas de cabezas parlantes populares, como lo siguiente. Algunos hablaban sobre ideas por acá en la izquierda, y otras cabezas parlantes hablaban de asuntos por acá en la derecha. Y había una contradicción entre lo que se hablaba de un reino futuro y de lo que apoyaban estos soldados del rey. Como usted puede ver esta mañana, lamentablemente, los soldados del reino estaban divididos, a pesar de que usaban el mismo manual sagrado, pero llegaban a diferentes aplicaciones de estos mismos principios. Un líder del rey dijo, and I want to go to the PowerPoint right now. Un líder de estos reyes, let's go to the second one, and I have control here, correct? There we go. Uno de estos líderes del rey decía, como seguidores del rey, debemos abrazar o no abrazar, o sea, aceptar o no aceptar, principios ya sea conservadores, y yo agregaría, o principios liberales, usando en lenguaje y actitudes similares al rey.
No necesitamos que el odio sea nuestro megafono, nuestra bocina. Okay, guys, we can get off the PowerPoint. Lo que hizo tan difícil para las personas mientras intentaban decidir unirse al reino o no, fue toda la misma confusión, o diríamos mejor, toda la confusión entre los soldados mismos. Toda la división. Algunos veían para la derecha, otros veían para la izquierda. Y no se podían decidir algunos. Pronto después de que habían pasado muchos años, algunos de los soldados del rey comenzaron a descubrir una enseñanza increíblemente importante en este manual sagrado. Habían llegado a un momento en la historia de su tarea sobre la tierra, en donde la retórica se convirtió en lo más importante, y la comodidad y la autopreservación llegó a ser lo común entre los soldados del rey. ¿Cuál fue esta enseñanza que se descubrió? Por falta a veces de tiempo, y no falta de tiempo, sino en esta ocasión hay mucho que leer. Usted puede ir conmigo si quiere, pero lo voy a poner acá en la pantalla. Estamos en Mateo 25, vamos a ir a Mateo 25, versículo 31. Y estamos haciendo la pregunta, ¿cuál fue esta enseñanza que estos soldados después de tanto tiempo descubrieron en este manual sagrado? Mateo 25, 31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice ahora el versículo 35: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey y les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, ¿cuál es la palabra ahí? Más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis.
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Y no te servimos. Entonces les respondió diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo y los justos a la verdad o a la vida eterna. Hermanos, los soldados del rey comenzaron a recordar. Los soldados del rey empezaron a recordar que había dicho algo importantísimo el rey, cuando los había mandado a tratar de convencer a el máximo número de súbditos para su reino. Les había dicho que era la práctica, la que dijimos, la práctica de los principios, lo más importante, aún más que la enseñanza del futuro reino. Recordaron una de las gemas relacionadas con este pasaje que acabamos de leer, allí en Mateo 6:10, que dice, hágase tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Empezaron a recordar que no estaba, empezaron a recordar que no estaba tanto en hablar de este reino futuro, sino en cómo se trata a los demás y en particular a los menos afortunados. Uno de sus líderes del reino una vez dijo, y vamos al PowerPoint, dijo, el argumento más fuerte, lo pueden leer aquí, el argumento más fuerte, I think the PowerPoint went out, there we go, el argumento más fuerte a favor del reino, ¿no? Del reino del evangelio, es un cristiano amoroso y amable. Ahora, queridos, yo les quiero someter algo el día de hoy. Yo quisiera someterles que esta alegoría nos trata de enseñar el meollo de lo que quiero sacar de la parte de Mateo 6:10 ahora. Lo que estamos estudiando el día de hoy es la parte cuando Cristo dijo, hágase tu voluntad. Hágase, la palabra hágase, ¿no? La palabra cumplir. Estamos hablando del reino de Dios, de la voluntad de Dios, que se cumpla, que se establezca, que se haga. Yo les someto el día de hoy que una de las razones más importantes en el establecimiento de la voluntad de Dios en esta tierra, yo les someto el día de hoy que una de las cosas más importantes, una de las razones más importantes por la cual Jesús les pide a sus discípulos, cuando oren y pidan que se haga, que se cumpla el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al PowerPoint. Porque es simplemente ser capaz de dar a todas las personas posibles un sabor de qué, hermanos? Un sabor real del reino futuro. Aquí en esta tierra. Primero, hermanos, primero. Y a medida de lo que vean y lo que prueben aquí en esta tierra, primero, querrán entonces también el reino futuro. Hermanos, Dios
nos ha pedido, como sus seguidores, poder mostrar cómo funciona el reino venidero. ¿Usted sabe por qué muchos rechazan el reino venidero de Dios? ¿Por qué muchos rechazan las enseñanzas de la Biblia? Y no les importa el reino venidero. Porque ven los principios del reino practicados entre sus soldados, entre sus hijos. Erradamente, ¿no? Y pues no les queda deseo el reino del cielo. Yo diría que la mayoría de las personas, al considerar la compra de cualquier artículo muy caro, o cuando uno está considerando casarse con alguien, o cuando uno está determinando qué tipo de persona es esta para ver si le puedo contar mis secretos más íntimos. ¿Sí o no, hermanos? Uno antes de comprar algo, ¿qué es lo que hace? Uno antes de comprar un carro, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que le dice el que le está vendiendo el carro? ¿Qué es lo primero que le dice? Siéntese. Sí, aquí están las llaves. Vaya y pruébelo. Tóquelo. Huélalo. Antes de que uno se casa con alguien, hay que tomar tiempito para conocer, hay que conocer la familia, hay que conocer algunos de los ademanes, algunos de los hábitos, hay que conocer antes de decir. Y antes de que yo le voy a depositar a una persona mis secretos más íntimos, no lo voy a hacer la primera o segunda, tercera vez que hablo con ellos, ¿correcto? Hay que probar, hay que vivir, hay que tocar, hay que entender cómo se siente esto antes de tomar la decisión de comprar, de casarse, de confiar. Y yo les digo, hermanos, esta mañana que es lo mismo con el reino de Dios. Es lo mismo con el reino de Dios. Dios quiere que nosotros oremos para la venida y la realización del reino de Dios, primero aquí en la tierra, para que todo aquel que esté debajo nuestra influencia pueda probar, pueda tocar, pueda ver, pueda escuchar y decir, si así es el reino, yo quiero ese reino venidero. Por eso Jesús le dice a los discípulos, oren para que se haga, para que se cumpla el reino aquí en la tierra. Yo someto esta mañana que en gran parte esa razón es para que aquellos que no conocen puedan llegar a la conclusión que al probar de los principios del reino aquí en la tierra puedan decir, yo también quiero un día ese reino venidero, ese reino futuro. El reino de Dios, fuertemente sugiero, y empecé a tocar esto la semana pasada, sugiero fuertemente que se establece, hermanos, solamente sobre nuestras rodillas, en rendimiento total a nuestro Dios. La única forma de salir de la indiferencia es capturar y practicar la esencia de lo que Jesús está enseñando a los discípulos con y en el Padre Nuestro. ¿Cuál es el contexto en el que Jesús está hablando del establecimiento de su reino aquí en la tierra? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que estamos ahí viendo? ¿Cuál es el contexto en el cual Jesús está enseñando estos principios del reino?
no es dentro del marco de la oración. ¿No es cierto? Jesús les está enseñando acerca de lo que deben pedir en oración, hermanos. El establecimiento de estos principios del reino sobre esta tierra, Cristo les enseña dentro del contexto, dentro del marco de la oración. Y esto es muy importante, porque he llegado yo a la conclusión, es con el PowerPoint, he llegado yo a la conclusión, hermanos queridos, que Jesús está enseñando sobre la venida y el establecimiento de su reino aquí en la tierra, en el contexto de la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque su reino no puede ser establecido de ninguna otra forma, si no es sobre nuestras rodillas en la rendición completa a Dios. No hay otra forma de cómo establecer este reino. Hombres y mujeres hemos tratado de manejar el reino de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios, enfocándonos en un aspecto del reino o en otro aspecto de la ley de Dios. O nos enfocamos en el espíritu de la ley, o nos enfocamos en la letra de la ley. O nos enfocamos en el espíritu de la ley o en la letra de la ley. Recuerden la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana allá en el pozo. Acuérdense que Jesús le dijo: el día llegará cuando Dios buscará y vendrá por aquellos que le rinden culto, que le adoran en espíritu y en verdad. No uno o el otro. No uno o el otro. Vimos la semana pasada algunos casos en los que Jesús se encontró con algunos que solo se enfocaban en la letra de la ley. La letra de la ley es otro término para hablar de la ley de Dios, pero sin el espíritu. La letra de la ley es decir, la ley de Dios, pero sin el espíritu, ¿verdad? La letra de la ley, la letra de Dios, la letra de la ley, si ustedes recuerdan, fue lo que últimamente mató a Jesús. ¿No es así? Lo que últimamente, la aplicación de la letra de la ley sin el espíritu, sin el entendimiento de lo que Dios dejó escrito, fue lo que finalmente mató a Jesús. Si lee los evangelios, usted verá en Lucas 4 un cumplimiento del libro de Isaías. Vaya conmigo a Lucas, no está aquí en el PowerPoint, quiero que usted lo use. Quiero que usted use su Biblia. Lucas 4, versículo 18 al 19. Lucas 4, 18 al 19. Y quiero que note lo siguiente. Lucas 4, versículo 18 al 19. Lucas 4, versículo 18 al 19. Y aquí Jesús entró al templo y abrió el libro para enseñar. Y miren lo que dice aquí. Hablando aquí de Jesús mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos
para proclamar el año favorable del Señor. Los que han leído esta historia recordarán que cuando Jesús terminó, los líderes religiosos estaban listos para apedrear a Jesús por haberse aplicado esa profecía a sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque habían llegado muchos de ellos a malentender el reino. Habían llegado a torcer, malinterpretar la voluntad, la ley de Dios. Y cuando aquel quien dio la ley, aquel quien caminó con los israelitas por 1500 años, aquel que escribió la ley con su dedo, cuando aparece, están listos para matarlo, porque no entendían la voluntad de Dios ni la ley de Dios con el espíritu, con la letra. Lo entendían separadamente y mayormente solamente entendían y estudiaban la letra de la ley. No debemos sorprendernos, queridos. Yo sé que esto va a sonar fuerte, pero creo que es importante decirlo. No debemos sorprendernos cuando los hombres nos odien, porque seguimos los pasos de nuestro Maestro Jesús. Cuando somos usados por Dios para establecer su reino aquí y ahora. Es muy fácil hablar, ¿verdad?, de un reino venidero, pero no le sorprenda que la ira se levante contra usted cuando usted de veras quiera que se establezcan los principios de Dios aquí y ahora. Martin Luther King Jr., el morenito afroamericano, líder del movimiento civil en los 60s, sabía, hermanos, en un momento dado, él sabía que iba a morir. ¿Okay? Él sabía que iba a morir. Pero su compromiso con Dios lo llevó a seguir luchando. Lo llevó a seguir luchando por la justicia. Lo que finalmente hizo que lo mataran. Para que aquellos que fueron tratados injustamente algún día pudieran ser tratados con justicia. Si usted vuelve atrás y lee la poesía Yo tengo un sueño, usted verá allí claramente que el deseo de Martin Luther King Jr. era de que el reino y la voluntad de Dios se estableciera aquí en la tierra. Esto era claro en las enseñanzas de Martin Luther King Jr. Él estaba siguiendo, yo diría, que al pie de la letra, el texto, la enseñanza que se encuentra en el texto que hemos estado estudiando este mes, ahí en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Para que otros un día abracen y acepten y se unan a ese reino futuro. Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que iba a morir. Pero su compromiso con Dios lo llevó a seguir luchando por la justicia.
lo que finalmente hizo que lo mataran, para que aquellos que fueron tratados injustamente algún día fueran tratados con justicia. Regrese y lea el Nuevo Testamento. Y usted verá allí que claramente era el deseo de Jesús que se estableciera la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Y por esa razón Jesús nos enseñó a orar. Venga a tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra? Para que otros que prueben y vean esos principios aquí, hoy, los acepten y quieran unirse a ese reino futuro. ¿Qué tal tú y yo, hermano? ¿Estamos dispuestos a levantar nuestra voz por aquellos que son tratados injustamente? ¿Se acuerdan de Julio César Chávez? Julio César Chávez, un latino. ¿Mexicano él que dio su vida? Él sufrió por los que eran tratados injustamente. ¿Qué tal tú y yo? ¿Estamos dispuestos a levantar nuestras voces por los que son tratados injustamente? ¿Estamos dispuestos a ser crucificados por personas religiosas y santurronas por seguir el ejemplo de Jesús? Hagamos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos. Hagamos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y oremos por el cumplimiento y el establecimiento del reino de Dios hoy. Hoy. Y a medida que los hombres y las mujeres obtengan un verdadero gusto, puedan ver claramente el reino de Dios, hoy también serán animados a aceptar el reino futuro. Y cierro con estas palabras. Creo que cada mártir que da su vida voluntariamente por la causa de la misericordia y la justicia, encerradas en el reino de Dios, ha realizado realmente la enseñanza que encontramos aquí en el Padre Nuestro. Mi invitación para usted es la siguiente. Este mes, aquí en nuestra nación, estamos recordando al afroamericano, a los morenos. 400 años atrás, ellos empezaron a sufrir de la esclavitud, de la subyugación del hombre europeo, del hombre blanco. Y tristemente hasta nuestros días hoy vemos los efectos de esa mentalidad. Como latinos, y entre más morenitos estamos, más nos toca vivir y sentir ese racismo, ¿no? Mi invitación es la siguiente para usted el día de hoy. ¿Qué usted va a hacer la siguiente vez que le toque ver racismo? Escuchar racismo. ¿Qué va a hacer usted con esa costumbre que posiblemente tengamos de hablar con estereotipos de aquel que es de diferente color?
¿Qué vamos a hacer con esa mentalidad que a veces nos rodea? Que en paz descanse mi padre. Amaba al Señor, pero tenía algunas costumbres no buenas, hermanos. Y a veces hacía comentarios. Porque en mi familia, en el lado de mi papá, hay muchos blanquitos. Y pues los blanquitos mexicanos latinos, hay un orgullo. Porque entre más blanquito, con ojos azulitos, ¡wow! Y empieza a ver ese orgullo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, yo le invito el día de hoy a que nuestra mirada sea en Cristo, hermanos. Para que no importa si es negrito, morenito, blanquito, amarillo, rojito, no importa, hermanos. Que usted y yo seamos conocidos por aquellos que damos la vida por el establecimiento de los principios de Dios aquí en la tierra. Esa es mi invitación el día de hoy. Señor eterno, yo te doy gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Señor, te doy gracias también porque sé que tu Espíritu Santo día tras día hace esa obra dentro de nosotros. Y a veces es difícil entender algunas cosas, Señor. Pero te rogamos el día de hoy que nos hagas más y más sensibles al que es menospreciado, oh Dios. Te pedimos más y más que nos hagas más sensibles con un corazón lleno para levantar al oprimido, Padre. Te pedimos que podamos ser transformados y conocidos por el pueblo que está dispuesto a hacer lo que sea para que el reino de los cielos pueda ser establecido aquí en la tierra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y nos vemos el sábado que viene. Ahorita seguimos con la escuela sabática. Me imagino que va a haber un descansito breve. Que el Señor les bendiga en el estudio de la palabra del Señor. Sábado, hermano.
Hola a todos los hermanos presentes y a los que nos están escuchando. Por favor, permanezcan, los que están en línea, permanezcan en línea, y los que están aquí, pues permanezcan en su sitio, porque en solo minutos vamos a comenzar con la escuela sabática. Queríamos leer un trozo de la Biblia que posiblemente, es posible que sea la parte de la Biblia más antigua que trata sobre el diezmo. Si me equivoco, me pueden corregir. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, del Dios al que nosotros adoramos, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que había adquirido. Le dio los diezmos. Esto es un tema que lo hemos dicho en veces anteriores. A veces hay cosas que no se han entendido debidamente. El diezmo no nos pertenece. ¿Por qué? Hablábamos entre los hispanos, hay muchos pequeños empresarios. Sabemos que de toda la producción de una empresa grande o pequeña, una parte considerable, alrededor, creo que debe estar en torno al 80% o algo así, se queda el dueño con ella. ¿Por qué se queda? Porque tiene que pagar los tickets, porque puso las herramientas, porque hace los contratos, porque puso las materias primas para hacer el trabajo, puso la transportación si hace falta, puso todo lo que hace falta, y usted va allí y trabaja. Hace su tarea y al final esa otra parte, quizá el 20% o algo así, es lo que el dueño comparte con usted. Pero está justificado porque él lo puso todo. Bueno, aquí las cosas son un poco al revés. Dios no puso las materias primas y las herramientas, Dios lo puso absolutamente todo. Ahí está el aire, ahí está el agua, ahí están los minerales en el suelo, está la tierra para producir la agricultura, está todo eso. ¿Quién lo puso? Dios. Y sin embargo, ese gran empresario se queda solamente, no con el 80%, sino con el 10%. Eso es de él, porque él lo ha puesto todo. No es suyo, no es mío. Por consiguiente, el diezmo es de Dios y nosotros debemos devolverlo. ¿Dónde radica la generosidad del cristiano? En las ofrendas. El diezmo no representa ninguna generosidad. El diezmo no es suyo, no es mío. Lo devolvemos a Dios. ¿Dónde está nuestra generosidad? En la abundancia de nuestras ofrendas. Entonces, cuando usted, después de devolver el diezmo, metió la mano en el bolsillo y agarró lo más que pudo y lo puso en la canasta, usted está siendo generoso con la obra de Dios. Pero no es generoso con el diezmo, es generoso con lo que pone después del diezmo. El diezmo hay que devolverlo, debe devolverse. Bueno, aquí a la salida se ha puesto un lugar donde cada hermano puede allí depositar su diezmo y sus ofrendas. Una información, pueden depositarlo allí. Los que estén en línea pues ya conocen las vías para devolverlo por vías del banco, de otras formas. O sea, ese diezmo no es nuestro, vamos a devolverlo y encima de eso vamos a ser generosos en las ofrendas. Bueno, una última cosita que queríamos decir, porque no queremos quitarle tiempo a algo tan importante como la escuela sabática, es que estamos, yo creo que todos lo sabemos, pero hay que recordarlo, los cultos se están haciendo invertidos. O sea, para que el pastor pueda predicar arriba, se está predicando abajo. O sea, si estamos acostumbrados a que empieza la escuela sabática primero y después sigue el culto. Muchos hermanos pues llegan un poquito tarde porque bueno, al principio que son las canciones, que es aquello, y no importa si llega un poquitín tarde. Pero es que ahora lo estamos invirtiendo todo, incluso hoy se empezó por la predicación. No sé si eso lo vamos a continuar así o no, no es lo que vamos a informar ahora. Lo cierto es que tenemos a primera hora el culto divino y seguido la escuela sabática, lo que significa, hermanos, que seamos puntualitos con la iglesia. A las 9:45 comenzamos. Nosotros estamos abiertos antes, por la puerta de atrás,
Entonces usted viene a las 9:30, a las 9:35, llega aquí, se recoge dentro de la iglesia, abre su Biblia, lee alguna cosita y se va preparando para el culto divino. Vengan tempranos a la casa de Dios para que no se pierdan una sola palabra de la predicación de nuestro pastor. Y luego, pues con esta carga tremenda que tenemos espiritual de haber recibido el sermón, entonces entramos en nuestra querida escuela sabática a aprender un poco más de la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención y recuerden, los que están presentes pueden depositar sus ofrendas y sus diezmos allí a la salida. Los que estén en línea, pues saben que pueden hacerlo por las otras vías. Muchas gracias. Que olvidamos hacer una breve oración por los diezmos, ¿no? Deberíamos haberlo hecho. Padre amado, que moras en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de contribuir de algún modo al adelantamiento de la obra tuya en este mundo. Pon en nuestros corazones ser respetuosos con la parte tuya y abundantes y generosos en la parte en la que debemos contribuir a que el Evangelio pueda ser predicado. En el nombre de Cristo te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor. Amén.